Nos enseña aquí a partir del versículo 11 al versículo 14, únicamente estos textos. Proverbios capítulo 30 del verso 11 al verso 14. Por favor, puestos de pie, una vez más, Proverbios capítulo 30. Y vamos a leer juntos del verso 11 al verso 14, meditando en la palabra del Señor. Vamos a hacer una lectura con entendimiento. Si ya están ahí, hermanos, vamos a leer juntos, por favor, Proverbios 30 del 11 al 14. Comencemos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra de entre los hombres. Vamos a orar, hermanos, con ojos cerrados vamos a pedir del Señor su bendición. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar un día más, Señor, aquí en esta su casa. Muchas gracias por el privilegio de poder pisar este lugar santo, donde usted ha prometido que se reuniría con su pueblo y usted enviaría bendición y vida eterna. Estamos muy agradecidos de haber llegado con bien, cuidar nuestros pasos. Rogamos por los que aún vienen en camino, que usted les cuide, les proteja, Señor, y que también pronto puedan llegar a escuchar de su palabra. Gracias por mis hermanos que ya están a tiempo. Por favor, disponga nuestra mente y corazón para poder atender lo que usted quiere enseñarnos en este día. Por favor, Padre, use este inútil siervo, Señor. Sea usted el que habla, el que predica, el que enseña, Santo Espíritu. Y rogamos de forma especial, Padre, que su palabra no vuelva vacía. Seguramente va a hacer algo, Señor, en algún corazón, y deseamos, Dios, que usted obre con poder en este día. Cuide de su pastor, Señor, de su siervo, donde quiera que se encuentre. Úsele poderosamente, guárdeles junto con su familia. Y gracias, Padre, porque hay un lugar aquí donde se puede predicar su palabra. También ruego por nuestra iglesia, use a nuestros hermanos que estarán predicando y bendiga, Señor, el día de hoy que nos encontramos en su casa. Quédese con nosotros, por favor, en el resto de este tiempo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Proverbios nos acaba de mencionar que hay generaciones que se han levantado en una condición no tan aceptable. Dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Que también hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generaciones que están viviendo en pecado, es lo que dice este texto. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Son resultados de otra generación. Estas generaciones que se han levantado son el resultado del descuido de quien estuvo a cargo de esas generaciones. Los hijos, los niños, no nacen con un estado de maldad tan terrible, tan crítico como el que acabamos de leer. Pero el Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y el Señor nos entrega hijos de alguna manera para una formación, para entrenarlos, para prepararlos, para criarlos. De esa crianza, de ese cuidado, de ese equipamiento, va a resultar una generación. Si va conmigo, por favor, a Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, último libro del Antiguo Testamento. Mire lo que ocurre aquí, lo que está pasando. Malaquías capítulo 2, mire el versículo 15. No hizo el uno, está hablando del Señor, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Oiga lo que dice: porque buscaba una descendencia, una generación para Dios. Está hablando del deseo que el Señor tiene con nuestras siguientes generaciones. Desea Él una descendencia para Dios. Si va conmigo a Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, vamos a mirar muchas citas esta mañana. Jueces capítulo 2 a partir del versículo 6. Sígame con su vista. Porque ya Josué había despedido al pueblo
Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero escuche lo que ocurrió. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación, otra vez seguimos hablando de descendencia, de generaciones, toda aquella generación, dice la Escritura, también fue reunida a sus padres. Lo que quiere decir es que murieron. Y se levantó después de ellos, oiga lo que va a decir, qué tragedia, dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué tragedia la que acabamos de leer. Dice que todas aquellas generaciones que habían vivido mientras Josué estaba, era una generación diferente, pero una vez que murió Josué y murió el resto, ¿verdad?, de sus generaciones, se levantó luego otra generación, otra descendencia. Lamentable lo que leemos, dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo no sé, hermanos, qué tan preocupados están ustedes por su siguiente generación, por la descendencia que el Señor nos ha permitido tener. Pero vivimos en días muy complicados. Cuando yo fui invitado para predicar en ese día, inmediatamente te pones en contacto con Dios, ¿verdad?, para saber qué quiere el Señor. No es lo que puedo traer yo, lo que yo deseo, sino lo que el Señor quiere. Y estoy seguro que el Señor me ha dado este mensaje. Quizá, ¿verdad?, estamos batallando en estas áreas y necesitamos atender, hermanos. Qué bendición que esta mañana podemos estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno por los padres, qué bueno, ¿verdad?, por quien ha tenido ya el estar convencido de que no hay mejor vida que la que vivimos en el Señor. Pero ¿qué va a pasar con nuestra siguiente generación? ¿Qué está pasando en este momento con nuestra descendencia? ¿Qué rumbo está tomando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hay un descuido que estamos llevando los padres sobre nuestra siguiente generación. Y usted y yo no atendemos estos descuidos, estos detalles que más adelante se convertirán en monstruos que nos van a destruir. Lamentaremos la pérdida de nuestra siguiente generación. Yo doy gracias a Dios que fui rescatado, que soy una generación que logró conocer a Dios. Pero detrás de mí vienen 3 en mi generación, 2 hijos, una hija. Y bueno, ahora son pequeños, ¿verdad? Usted sabe que los pequeños son muy flexibles. A los pequeños te dan tu corazón. Pero hermanos, se llega a la etapa de la adolescencia, se llega a la etapa de la juventud. Y luego pronto veremos el resultado de lo que hemos hecho mientras que el Señor nos los ha prestado para criarlos, para formarlos, para equiparlos. Ningún hijo, hermanos, sale malo, ¿verdad? Como a veces expresa el padre, no, pues este chamaco me salió malo. Como que si fueran jitomates, ¿no?, que fuiste a traer al mercado y uno te salió malo y otro te salió bueno. No, hermanos. Los hijos son el resultado de lo que usted y yo vamos a hacer mientras el Señor nos los pone en la mano. El mandato del Señor es que nosotros, padres, no exasperemos a nuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3 enseña esto. Entonces, nuestra responsabilidad es criarlos. Mientras que el Señor nos ha dado el regalo, la herencia que son los hijos, ahora nuestra responsabilidad es criarlos. Yo no sé cuántos tienen su descendencia, yo no sé quién es su siguiente generación, pero hermanos, vamos a morir un día. Van a terminar nuestros días en esta tierra. ¿Cuál es la siguiente generación? Gloria a Dios, ¿verdad? Que mi padre pudo engendrar y trabajar y esforzarse por una generación que soy yo, ¿verdad? Y ahora él no tiene que preocuparse. Ahora yo entiendo perfectamente el temor de Dios. Ahora yo entiendo perfectamente mis responsabilidades delante de Dios. Y aquí estamos. Si él muriera el día de hoy, ha dejado una generación. Pero ahora me toca a mí
engendrar, ¿verdad? Cuidar, proteger, equipar, criar en una palabra a esta siguiente generación. Así que, hermanos, estudiaremos el caso de un padre que no hizo un buen trabajo. El descuido de este padre le llevó a perder su siguiente generación, a no ver un resultado, a no sentirse satisfecho de lo que sus hijos podrían haber sido. Y hermanos, todos, ¿verdad? No vamos a criticarlo ni a sentar a este hombre en la silla de juicio, porque todos estamos expuestos a esto. Pero esta mañana podemos evitar aquello. Usted puede gozarse el día de mañana, puede estar bien feliz de ver a una generación diferente, distinta, estar en paz de saber que sus hijos caminan de la mano de Dios. O bien como aquel padre que lloraba: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Lágrimas, ¿verdad? Por un hijo que se había perdido, un hijo que había sido muerto. Así que, hermanos, vamos a poner atención. No sé si nos va a dar tiempo de terminar lo que tengo que darle, pero lo que usted pueda agarrar, hermanos. Yo sé que mucho de esto lo ha escuchado de su pastor, lo ha escuchado en alguna conferencia, en alguna otra predicación. Hermanos, no es que nos falta la información. Este no funciona, ¿verdad? No es que nos falta la información, es que nos falta muchas veces ser hacedores de la palabra. No venimos a enseñar nada nuevo. Seguramente, como dije, lo ha escuchado, pero lo que nos ha faltado es ponerlo por obra, ponerlo en práctica, ejecutar la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha enseñado. Esto fue realmente lo que le falló al hombre de Dios. Vayamos por favor a Primero de Samuel. Empecemos en el capítulo 1, por favor. Ahí vamos a encontrar la historia de una mujer que era estéril. Y quiero comenzar por aquí, porque a veces ya no hemos considerado la bendición que el Señor nos ha dado. Hay padres que están ya hartos, cansados, ya no quieren, ¿verdad? Ese tema de los hijos. Ya no se están esforzando, ya no lo ven como un privilegio. Ana era la mujer estéril, ¿verdad? Mujer de Elcana, ¿verdad? Y parece que Ana pues era estéril, según la Biblia nos enseña, no podía tener hijos. Por otro lado estaba Penina, que cada momento que podía la irritaba, la molestaba, ¿verdad? Y Ana tuvo la buena idea de acudir al Señor, de ya no continuar amargándose, ¿verdad? Y esa es la mejor medicina, hermanos. Usted está pasando por algo, lo mejor es que usted venga delante de Dios antes que el corazón se amargue por alguna situación. Y Ana vino, ¿verdad?, a la casa de Dios, y ahí se puso en contacto con Él. Ahí le puso al Señor, le expuso una petición. Esta mujer le dijo al Señor: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, específicamente dice un varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días que viva, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue su petición. Ese era el motivo de su amargura, de su falta de contentamiento. Así que viene a Dios y le dice: dame un hijo varón y yo te lo voy a dedicar. Para el verso 20 del 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Déjeme abrir un paréntesis. No es como que a Dios se le olvidó, sino que era bajo el tiempo de Dios, hermanos. Quizá usted tiene una petición y Dios no ha contestado. No se desespere. Es bajo el tiempo oportuno, preciso y puntual de Dios. ¿Sí, hermanos? No se desespere, no deje de orar, no permita un pensamiento como que no, a mí Dios no me oye, Él verdad no escucha mis oraciones. Siga orando. ¿Okay? Ese es un paréntesis para decirle que Dios sí escucha, pero Él contesta bajo su tiempo, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y bueno, le contestó a Ana. Concibió, dio a luz. Importante, escúcheme por favor. Ana se acordó del compromiso que había hecho con Dios. ¿Se acuerda que le prometió? Que lo dedicaría.
se lo daría a Dios. Y la realidad, hermanos, es que todo es del Señor, todo en esta tierra le pertenece, aún nuestros hijos. Ana se acordó, verso 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Atención con eso, lo trajo a la casa de Jehová, no lo dejó en casa, no se olvidó de él, no se olvidó de su voto, hermanos. Algunos hijos, quizá esto le va a recordar, le va a traer a memoria esos compromisos que usted hizo. Algunos hijos nuestros fueron dedicados a Dios. Mis 3 hijos son puestos en oración, son niños de oración, ¿verdad? Mi esposa había perdido 3 bebés, y luego el cuarto, que es Ami, nació de 7 meses, de peso de unos 600, de este tamañito. Hay muñecas más grandes, pero mi pequeña, y lo dedicamos a Dios. Dijimos, Señor, si va a vivir, ¿verdad? Estuvo internada ahí en incubadora con una sondita, con ventilador, porque el médico dijo, esta niña va a morir. Vamos a intentar, pero, ¿verdad? Ya sabes, sin fe va a morir, ni para qué lo vamos a hacer. Y ahí está la niña, ¿verdad? Ahora toca el violín, ahora toca el piano y le sirve a Dios. Y eso es un gozo, hermanos. ¿Qué pasa con usted? ¿Tiene hijos dedicados? ¿Batalló en su embarazo? Quizá el niño estaba entre la vida y la muerte, y luego usted, quizá no del todo consciente, dijo, Dios, haz un milagro, ayúdalo, y yo te lo dedico. Y ahora se le ha olvidado. Y ahora ya no tiene en mente, ¿verdad?, el poder cumplir con ese voto delante de Dios. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su siguiente generación? ¿Cuánto ama a esa generación? ¿Qué tanto está preocupado por los suyos? Dice que matando, estoy en el verso 25 ahora, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el sacerdote en turno. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Oiga, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuántos padres lloran porque, ¿verdad?, sienten que perdieron a sus hijos cuando se involucran en las cosas de Dios, cuando vienen a la iglesia, cuando son llamados, hermanos? Mire, acabamos de regresar del campamento, ¿verdad? Y vienen jóvenes entusiasmados que yo creo que Dios les llamó, les tocó el corazón, y ahora los padres están enojados. ¿Cómo que te vas a dedicar a ser pastor, esposa de pastor? O ¿cómo vas a estar en esto? No, hermanos, mire, Ana estaba contentísima. Ana estaba alegre. Ana, ¿verdad?, dice que adoró a Dios y dejó ahí a su pequeño en la casa de Dios, hermanos. Qué gozo para Ana. No así para Elí, para el sacerdote. De él es quien estudiaremos, de él es quien meditaremos en su vida, y de él es quien debemos tomar lección para que no nos ocurra lo mismo, hermanos. Vea por favor conmigo al capítulo 2. Vamos a ver el primer descuido que tuvo el sacerdote Elí. Mire ahí en 1 de Samuel, dice el versículo 12. Los hijos de Elí, ahora vamos a hablar de los hijos de Elí, eran hombres, mire, dice, impíos. Importante lo que vamos a leer, dice, y no tenían, ¿qué, hermanos? Conocimiento de Jehová. No estamos hablando de los hijos del pueblo, no estamos hablando, ¿verdad?, de gente que no conocía a Dios. Estamos hablando del sacerdote. Qué lamentable lo que leemos, ¿verdad?, que los hijos del sacerdote no tenían conocimiento de Jehová, de Dios. Mire al capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire lo que iba ocurriendo, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El tiempo había transcurrido.
Y ahora, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios era escasa. La palabra de Dios, ¿verdad? Ya no estaba al alcance de ellos. Ese es un primer descuido en la vida de nuestra siguiente generación. Si queremos ver una siguiente generación, si queremos gozarnos de nuestra descendencia que continúen en los caminos de Dios, es importante, hermanos, que ellos tengan conocimiento de Jehová. Y esa es la responsabilidad de los padres. Que usted pueda compararles una Biblia si son pequeños, enseñarles a leer la palabra de Dios, no solamente por leerla, pero escudriñarla, dice Juan 5:39, ¿se acuerda? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escudriñar es la palabra escarbar, indagar, investigar. La razón por la que nuestros hijos ahora no quieren caminar con Dios es porque hay una escasez de la palabra de Dios en sus vidas. Veamos algunos textos. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Verso 6. Mi pueblo, oiga, fue destruido. Miren lo que ocurrió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos perdiendo, hermanos, el deseo, el hambre de conocer de la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, que abunde, que se derrame, que usted y yo estemos interesados como padres. A veces simplemente el resultado de los hijos es lo que el padre es. Preguntamos en algunas ocasiones en la iglesia, en nuestra iglesia, capítulos leídos. ¿Cuántos capítulos leyó durante la semana? Y hay padres diciendo desde su lugar. Y yo desde el púlpito les digo: 0, 1, un capítulo leído en la semana. ¿Cómo vamos a conocer al Dios todopoderoso, el de la Biblia, si no leemos la palabra de Dios? Si no estamos en contacto con Él, si no entendemos su palabra, si solamente leemos por leer, para callar nuestra conciencia, para que nos sintamos bien, pero no estamos conociendo a este Dios de la Biblia. Dice la Escritura: mi pueblo fue destruido. ¿Cuál fue la razón? Le faltó conocimiento. Desecharon la ley de Dios. Así que Él dice: yo también me olvidaré de tus hijos. Oiga lo que dice Nehemías 9:29, si llega ahí, o anótelo por el tiempo, vamos a correr un poquito. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Muchas veces están alejados, conocen la palabra de Dios, pero se han alejado. Mas ellos se llenaron, mire, ¿de qué, hermanos? De soberbia. Estoy en Nehemías 9:29. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y decidieron no escuchar. La palabra de Dios sigue a nuestro alcance. Mire, gloria a Dios, vivimos en un país donde no tenemos prohibición alguna de abrir la Biblia, de tener 1, 2 o 3 o 5 copias de la palabra de Dios. Pero el problema no es ese, el problema radica en nuestra mente y corazón. Porque a pesar de que la tenemos, a pesar de que la conocemos, muchas veces estamos apartados, como dice aquí. ¿Usted conoce a algún cristiano o usted mismo que sabe de algo que Dios dice y luego no lo hacemos? Es demasiados cristianos. Vive uno como pastor a veces un periodo como de decepción. Esto que yo estoy enseñando, seguramente lo he escuchado 1001 vez. Son los temas de las conferencias. Así que el problema es el corazón. El hijo no se va a perder por sí mismo, sino que el padre no estimula al hijo. El mismo padre no está estimulado. El mismo padre no pone por obra lo que ha conocido.
¿Sabe quién sabe mejor eso? Los hijos. Porque nos conocen, porque saben qué es lo que somos en la iglesia y qué es lo que somos en la casa. Yo encuentro, hermanos, que no hay más decepción para los hijos que un padre que vive una doble vida, que es una cosa aquí y es otra cosa por fuera. Jeremías 7:24, llegue a este texto por favor. Me adelanto a leerlo, pero búsquelo para que podamos estar en sintonía, hermanos. Haga usted como en Berea, escudriñe la escritura para ver si esto es así, ¿sí? Batallamos a veces con el tiempo porque hay muchos textos, pero vamos a leerlos. Jeremías 7:24, oiga, dice: y no oyeron, ni inclinaron su oído. Está hablando de una acción personal. Es decisión suya en este día, delante de Dios, decidir: voy a oír la palabra de Dios, pero voy a hacer la palabra de Dios. Sí, ¿se acuerda lo que dice la escritura del Salmo 19? La ley de Jehová es, ¿qué, hermanos? Perfecta, que convierte el alma. Pero, hermanos, no es por tener la Biblia abierta ahí en casa. No es verdad por tenerla ahí como si fuera un amuleto. Hermanos, la palabra de Dios obra cuando usted y yo la accionamos, cuando usted y yo decidimos oírla. Eso fue lo que cambió a nosotros la vida. Yo no conocí de Cristo yo no nací en la iglesia, yo no nací en el salón de cuna, ¿verdad? Yo hice algunos sacramentos, que me entiendan, ¿verdad? Cuando conozco al Señor, hermanos, nunca habíamos leído la Biblia, no conocíamos al Dios de la Biblia. Hermanos, es un choque fuerte para nosotros cuando la conoces, porque desde la palabra de Dios lees que no tendrás dioses ajenos. ¿Y ahora qué haces con todos tus dioses? ¿Verdad? Porque hay muchos. Si te falla uno, pues vas al otro, y si no, pues al más milagroso, y etcétera. No así en la Biblia. Pero, hermanos, cuando escuchas, ¿verdad?, lo que Dios dice, lo que Dios manda, y lo accionas, ahí cambia tu vida, convierte el alma. Pero, hermanos, si usted se aferra a que no, ¿verdad? Muchos cristianos diciendo: es que es difícil, pastor. Poco a poco, gradualmente, Dios está haciendo la obra. Pero, hermanos, deje que la palabra de Dios obre en su vida ya. ¿Qué tiene que decidir el día de hoy? ¿Qué es lo que le manda el Señor? No oyeron ni inclinaron su oído. Antes, oiga, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron, ¿qué dice? Qué tremendo. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué terrible sería que hoy, en lugar de avanzar hacia Puebla, me fuera yo hacia México. ¿Dónde está la cabeza del pastor, verdad? No está bien. Nadie quiere ir en un retroceso, nadie quiere descender. Todos queremos crecer, todos queremos avanzar. Yo deseo ver una generación mejor de lo que yo fui. Yo deseo ver una generación que el Señor use, que el Señor tome en sus manos, porque ellos criarán otra generación. Pero, hermanos, ¿dónde estamos el día de hoy? Usted sabe de qué personaje estamos hablando cuando hablo del hijo de Ana, ¿verdad? ¿Quién es ese hijo de Ana? El poderoso Samuel, el que viene a ocupar el lugar de Elí. Pero usted va a ver en la vida de Samuel, no lo vamos a hacer esta mañana, pero va a haber algo diferente en la vida, en la crianza de él. Mientras que Elí ya no oía la voz de Dios, Samuel, y por alguna razón Dios ya no se comunicaba con Elí. Dios le habla a Samuel y Samuel dice: heme aquí. Elí hacía lo que bien le parecía ya. No oyeron. Jeremías 32:23. Y entraron y disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni estuvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Mire, hermanos, que si nuestros hijos no conocen al Dios de la palabra de Dios, si ellos no conocen, si no tienen el conocimiento del Dios Altísimo, van a sufrir. Especialmente si han conocido al Señor y luego se alejaron, y luego decidieron no continuar más.
Es nuestra responsabilidad entonces. Mire Deuteronomio, veamos esta responsabilidad nuestra, Deuteronomio capítulo 4. Este fue el primer descuido en la vida del padre, del sacerdote Elí sobre sus hijos. Deuteronomio 4. Mira el verso 10. El día que estuvisteis delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír, ¿qué dice? Mis palabras. Recuerde que el pueblo había salido de Egipto. Salido de Egipto, tienen ideas raras, extrañas, viven bajo un sistema mundanal, por supuesto gobernado por Faraón, y metido el diablo ahí. Así que el pueblo rescatado, el pueblo liberado, necesita oír la voz de Dios. Necesita escuchar de este Dios que quiere cambiar su vida radicalmente. Pidió que se reuniera el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales, oiga, aprenderán. ¿Para qué dice ahí, hermanos? Léalo, ¿para qué? Estoy en Deuteronomio 4:10. ¿Sí trajo Biblia, hermanos? Ya ve nuestro problema, ni Biblia, y la traemos, ya nos acostumbramos, ¿verdad? Yo pensé que yo había cometido un error con mis bancas, que les pusimos cojincito. Por ahora yo veo un error más grande con estas sillas, hermanos. Y el error más grande está allá en Cuernavaca, Pastor Alex, con esos sillones. Han ido allá, hombre, 3 minutos y ya te perdiste, ¿verdad? Está tan cómodo. Deberíamos tener bancas como con clavos, tachuelas, ¿verdad? Para que no se me duerma. Abra la Biblia, hermanos. Aprenda de la palabra de Dios. Por amor a su Dios, por amor a su siguiente generación. Abra la Biblia, se lo leo yo. Mire, dice, los cuales aprenderán, esta es la razón, para temerme, ¿qué dice? Todos los días que viven sobre la tierra. Si no tienes conocimiento de Dios, si no aprendes la palabra de Dios, ¿cómo vas a temer a Dios? ¿Cómo vas a entender quién es ese Dios? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? ¿Qué hay que servirle? ¿De qué hay que apartarse? Es mediante la escritura, hermanos, la palabra de Dios, que vamos a conocer al Dios de la Biblia. Es ahí donde comenzó el temor para muchos de nosotros. Y es ahí donde nuestros hijos nos ven, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no practicamos lo que el mundo practica? Porque la palabra de Dios, porque Dios nos enseña que eso no es correcto. Ahora mire lo que dice enseguida. Y las enseñarás. ¿Qué dice, hermanos? Esa es nuestra responsabilidad. La aprende el padre, lo aprende la madre, y luego, ¿verdad?, las va a enseñar a sus hijos. Mire en Deuteronomio capítulo 6, ahí adelantito, Deuteronomio capítulo 6. Vamos a correr un poquito. Deuteronomio 6, dice el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿De qué está hablando? De los mandamientos, de todo aquello que el Señor les comunicó, para que te vaya bien. Ya no le venga a quitar el tiempo a su pastor diciéndole, pastor, ¿por qué me va mal? Aquí está la respuesta. Algo por ahí no está bien. Algo que usted sabe que no debe hacer y lo está haciendo, por eso le va mal. Dice una persona, ay, pastor, yo no sé por qué me va tan mal. Vive en adulterio. ¿Cree que le va a ir bien? Y ojo, no solo se adultera físicamente. Algunos están viviendo en adulterio con sus ojos. Sí, porque esa expresión de, ay, mi hermano o hermana, lo que sea, pecadora. Algunos están adulterando con sus ojos. Por eso no le va bien. ¿Está claro? Mire lo que sigue diciendo. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, mire la responsabilidad que Dios nos da, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Yo no sé si pasa aquí, pero hay gente que se va de la iglesia porque siempre es lo mismo. Dios habla de repetir. Yo pensé que iba a traer una revelación el pastor nueva. No, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol.
Lo que usted está escuchando, ya lo he escuchado en otro momento. Dele el corazón a Dios para decidir en esta mañana: voy a amar la palabra de Dios, voy a hacer la palabra de Dios y voy a hacer una influencia a mi siguiente generación con la palabra de Dios. Cuando Dios obra en nuestra vida, hermanos, seguramente obrará en la vida de nuestros hijos. Las enseñarás, dice el Señor, las repetirás a tus hijos todo el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. No importa que su hijo dice: ya cállate, estoy harto con esto de la Biblia y la Biblia. Las escucharás, las vas a tener siempre delante de ti. Es nuestra responsabilidad, hermanos, repetirlas, mencionárselas. Y hablarás de ellas. ¿De qué? Las palabras de Dios, estando en tu casa. Eso es como un devocional. Ya no se duerma escuchando las noticias, ya no se duerman con el teléfono, con la palabra de Dios. Haga todo lo posible. Yo sé que hay horarios diferentes, que los muchachos salen hasta las 12 de la noche de la escuela, y unos papás también convencidos de eso, ¿verdad? Que hacen trabajos en equipo y que por eso llegan a la 1 de la mañana y ni van a la escuela algunos de ellos. Tengo que decírselos, lamentablemente así es. En la casa, repite esto que has aprendido en la casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, ¿cuándo? Todo el tiempo. Es así como no fuimos convencidos. Aquí hay generaciones que tuvieron un padre así. ¿Ya leíste la Biblia? No, lea la Biblia en voz alta porque no te escucho. Ya leíste en voz alta. ¿Qué aprendiste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué entendiste de lo que leíste? Nada. A leer la Biblia otra vez. ¿Cuántos tuvieron un padre así? 1 o 2, con razón, ¿verdad? Ahora usted haga este ejercicio con sus hijos. Mis hijos tienen prohibido, bajarse de la cama sí para ir al sanitario, pero no pueden hacer otra actividad si no han leído y si no han orado. Luego deben tender su cama. Ya son otras cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando leer la escritura. Pero el padre lee la escritura, la madre lee la escritura. ¿Qué es lo que le enseña en la calle? ¿Qué es lo que habla cuando se van a acostar, cuando se levantan? Mire, Dios no falla. Él dice: repite estas palabras, dáselas a tu siguiente generación. Esto es lo que Elí ya no hizo. Por eso estos hijos suyos no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo iban a tener conocimiento si el propio sacerdote no les instruía en esto? ¿Sabe que en aquellos días la escritura no la teníamos como ahora? Pero era la responsabilidad del padre sentarse con el hijo y decirle todas las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo, contarles cómo abrió ese mar, esos grandes milagros que Dios. En lugar de eso, me han robado mi teléfono, no sé dónde quedó. En lugar de eso, hermanos, le compraron su iPad, su iPhone, y les dieron tiempo libre para que estén igual que el papá. ¿De qué cree que van a tener conocimiento? Dicen los papás: es que pastor, se ocupa, ya no se puede hacer escuela si no tienen teléfono. Seguramente aquí hay profesionistas de la antigua escuela. ¿Necesitaron internet? No, era biblioteca, ¿no? Libros, pasar la noche en vela. Ahora solo es cortar y pegar. Vas al Google, investigas qué significa esto, cortas y pegas y listo, ya entregaste el trabajo. ¿Verdad que sí? Hermanos, no se necesitaba aquello. Siéntese con sus hijos a decirles las grandes cosas que Dios ha hecho. Repítaselas una y otra vez hasta que entren. Mire, nadie toma medicina por gusto, sino porque lo necesita. ¿Cuántos tomaron esta medicina que ahora se me fue de la mente, que emulsión de Scott? ¿Sí? Nos engañaron, nos dijeron que íbamos a crecer grandotes y fuertotes y quedé de chaparro y débil. Pero hermanos, ahora tiene sabor, creo que hay de naranja y cereza y no sé si hay de algo más, pero antes era, no hermanos, te arruinaba el día. ¿Verdad que sí, hermana? ¿Que tomó de esto? ¡Qué terrible! Pero no era porque
si quería o no quería, por gusto. Era porque queríamos protegerles, queríamos fortalecer su sistema inmune, queríamos que estuvieran fuertes y grandes, ¿verdad? Y hermanos, a veces el joven, la señorita, no digo de los niños, porque mire, si a los niños les da a leer basura, ellos van a leer eso. Los niños otra vez son muy flexibles. Usted cómprele una Biblia y el niño, ¿verdad?, se va a dedicar a leer esas historias. Por digo, se batalla más con los jóvenes. No quieren leer la Biblia, no quieren escuchar la palabra de Dios. Están hartos, están cansados, y hermanos, eso nos va a llevar a perder nuestra siguiente generación. Eso es exactamente lo que sucedió en la vida del sacerdote Eli. No tenían conocimiento de Jehová. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, hermanos. Aquí hay todavía cristianos que ponen un versículo ahí en su casa. Se está infestado de artistas, de jugadores de fútbol, de leyendas de quién sabe qué. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ponerse ahí en la casa. Que los hijos la escuchen, que los hijos la vean, que los hijos todo el tiempo la estén meditando. Mire Santiago capítulo 1. Vamos a un último texto sobre este tema. ¿Cuál es el descuido de los padres hacia los hijos? Y por eso perdemos esa siguiente generación. Número 1, la escasa palabra de Dios, o nada de la palabra de Dios. Santiago 1. Santiago 1, 21. Déjeme se lo leo. Por lo cual, desechando, mire lo primero que tenemos que hacer: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿qué dice ahí, hermanos? Implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el Señor: recibe la palabra implantada. Aquí mismo en Santiago dice por qué a veces ese implante no funciona. Aunque usted tiene la escritura, aunque usted la lee, algo no está funcionando. Debo decirle que no ha fallado la palabra de Dios, ha fallado nuestro corazón. Aquí dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Una vez que usted desecha toda malicia, toda inmundicia, el corazón está libre para recibir la palabra implantada. Pero hermanos, cuando se vive en pecado, es difícil aceptar la palabra de Dios. Cuando se vive mal, hermanos, es difícil oír la voz de Dios. Y cuando se vive mal, no se quiere vivir en la verdad, en la luz, en la palabra de Dios. Y hermanos, ahí está la falla principal. Yo creo que este es la esencia, la nervadura de muchas veces por qué perdemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos vieran aprender la escritura, caminar en la vida de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, otra vida sería la de nuestros hijos. Serían impactados. Ellos sabrían que Dios obra, ha hablado a nuestra vida, y ellos serían una generación totalmente diferente, distinta. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, hermanos? No pierda ese fuego por leer la palabra, por vivir en lo que el Señor nos ha enseñado. Es tan especial. Yo no sé si usted vivió o está viviendo un periodo, ¿verdad?, donde lo que usted escucha quiere hacerlo. Nosotros vivimos ese periodo. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 15, 16 años. Y hubo un periodo donde todo lo que yo oía, yo quería hacer eso. Todo lo que el pastor predicaba, todo lo que leíamos en la escritura, queríamos llevarlo a cabo, porque eso le agradaba a Dios. Y hermanos, eso fue lo que transformó nuestras vidas. Eso nos enamoró de Dios. Eso nos llevó al conocimiento del Dios Altísimo. Ese es el primer descuido. Segundo, ¿cuánto tiempo tenemos, hermano? Tú dime a qué hora y yo corto. Allá son 10:54. ¿A las 11? O sea que tengo ya nomás 6 minutos. Bueno, vamos rápido. Le voy a dar el punto número 3, porque en la predicación podemos cubrir el 2. El 2 es la falta de cuidado en la santidad de nuestros hijos.
la falta de santidad. Dice Dios en 1 de Samuel que Samuel sabía de todo lo que sus hijos habían hecho y no los había estorbado. No los había estorbado. ¿Por qué perdemos nuestra siguiente generación? Muchos padres se hacen de la vista gorda. Muchos padres son alcahuetes de las cosas que sus hijos están haciendo. Y usted piensa que está haciendo algo bueno por ellos. Usted cree que los está ayudando. Usted cree que está haciendo un beneficio para ellos. Usted mismo los está exponiendo al peligro. Ese encubrimiento, ese secreto de ambos los va a llevar a verles destruidos. No se haga cómplice de su pecado. Saque las caguamas de su refrigerador. No le permita que fume en su casa. Usted es el líder, papá. Hay algo que se llama cinturón y que tenemos que fajarnos y decir: esta es mi casa. Sigue siendo el padre, el líder, y usted va a dar cuentas de estas cosas. Solo le voy a leer un pasaje. Si está ahí en Samuel, porque es necesario que lo vea. Mire lo que dice el verso 12 del capítulo 3. 1 Samuel 3, 12 y 13. Solo esto le voy a leer de este punto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Y le mostraré, y juzgaré su, ¿qué, hermanos? Su casa para siempre por la iniquidad. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que él sabe. Elí sabía de la iniquidad, hermanos. Elí entendía de lo que sus hijos estaban haciendo. Él sabe, dice la escritura, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cómo es que lloramos por un hijo que ha tenido que caer, verdad, en un centro de rehabilitación, adicto por ahí cosas que viven secretamente? Sabe que huele a alcohol, huele a cigarro, esa mezcla de Clorets con cigarro, y usted lo sabe. Sabe que anda de novio, sabe que anda de novia, conoce sus redes sociales, y usted dice: no pasa nada. ¿Sabe qué? Vea al capítulo 4, verso 11, y luego salto hasta el 17. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Verso 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad. Óigalo, eso es lo que hace el pecado. Gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido ver a sus hijos muertos, no solo físicamente, espiritualmente. Muerte tiene el sentido de separación, y un hijo que camina lejos de los caminos de Dios está separado, apartado. Y no hay nada más triste que un hijo viva apartado de Dios, lejos. Mire lo que ocurrió con la vida de estos. El pecado, dice la escritura, Elí era muy viejo. Estoy en el capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, no era cualquier pecado, era un pecado que atentaba contra el cuerpo. Dice el Señor: cualquier pecado que el hombre cometa, pero el que peca contra su propio cuerpo. Y hermanos, parece que el tema del día de hoy, el pecado, es fornicación, es adulterio, es atentar en contra de lo que es el templo del Espíritu Santo. Y pensamos que ellos la van a librar. Y pensamos que nuestra siguiente generación va a poder ser equilibrada. Cuide de su siguiente generación. No solamente les diga no, no solamente les prohíba, explíqueles cuál es la razón. Platíqueles de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? De Acán, no vamos a ir a la cita, pero Acán y toda su familia tuvieron que morir. Oiga lo que le voy a decir.
porque cometieron prevaricación. Si no aprenda otra cosa, aprenda esto: prevaricación. Ahora repita conmigo. Repeat for me. No, hasta que yo diga. Ahora sí. Prevaricación. Repítalo otra vez. ¿Sabe qué es prevaricación? Pecado con conocimiento. Que sabe que cuando se está echando su caguama, se está fumando un churro, está dándose un pasón. Yo nomás veo que le hacen así, ¿no? Que sabe que están envueltos en cosas de pecado, le están fallando a Dios. Eso es prevaricación. Yo voy en este momento y adultero. Yo sé que estoy fallándole a mi Dios y a mi esposa. Una cosa es pecar sin el conocimiento. Una cosa es que alguien vaya y se eche una caguama y se ponga una borrachera y no conoce de Dios. Pero otra cosa es que usted sepa que bueno le sería al hombre no tocar mujer y usted está tocando alguna por ahí. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Eso se llama prevaricación. Y Acán cometió una prevaricación porque Dios había dicho: no tomen del anatema, todo es maldito, eso es anatema. Y a él se le hizo muy fácil. Dice que fue a su tienda, ¿verdad? Y ahí en su tienda escondió todo y dijo: nadie lo sabe. Miró hacia adelante, miró hacia atrás, hacia los lados, nadie lo vio, pero se le olvidó mirar hacia arriba, hermanos. Dios lo estaba mirando. Y muchas veces nosotros mismos provocamos esa muerte sobre nuestros hijos. Entendemos y conocemos el pecado de ellos. Ahora usted dice: no es tan grave su pecado. Trátelo, hermanos. ¿Sabe cuántas veces llegamos al médico y dice el médico: si hubieras venido antes? Pero ahora estás desahuciado. Y a veces el pecado empieza por la mínima cosa, que a usted no le parece grave, pero sigue siendo pecado. Y al final del día, Ofni, Finés, sus hijos, los hijos del sacerdote, murieron. Y también murió el sacerdote. Y hubo gran mortandad. Y usted lee el contexto y se va a dar cuenta que fue a causa del pecado. Un último texto, hermanos. Vaya conmigo a los Corintios 6. Primera a los Corintios 6. Ahí vamos a terminar. Regáleme un minutito más. Primera a los Corintios 6. De pie, por favor, hermanos. Estírese un momentito. Mire al verso 9, búsquelo por favor. Y estas cosas repítalas. Hoy no vino su hijo, póngalo en oración, hermanos. Mire, tampoco funciona hacerlo en la carne. Ore por sus hijos, ayune por sus hijos, expóngalos delante de Dios. ¿Se acuerda lo que hacía Job? Exactamente lo mismo. Y él tenía 10 hijos. Y él venía y ofrecía sacrificio. ¿Qué dice? Por si le han fallado a Dios, por si han cometido algún pecado. A veces hasta pecan juntos, los padres y los hijos. No permite eso. Primero Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos, verso 9, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice: erais algunos antes en el pasado, eso éramos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos, así vivíamos. Pero Dios, en su grande amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para que con su sangre preciosa nos lavara, nos limpiara, nos justificara, nos santificara. Y ahora estamos limpios en el Señor. Amén. ¿Por qué queremos otra vez ensuciarnos? ¿Cuántos padres aquí bañaron al bebé, lo cambiaron, verdad? Y le dijeron: ya no te vayas a ensuciar, por favor, ¿verdad? Mi hijo, que apenas comenzaba a caminar, ¿verdad? Y era bien bonito, le ponía a mi esposa unos trajecitos, ¿verdad? Así como el mío, pero no hay mucha diferencia, pero chiquitos, y su corbatita. Por favor, ya no te vayas a ensuciar. Y cuando buscamos: Samuel, ¿dónde está Samuel? ¿Verdad? Y en donde vivimos, ¿verdad? Las calles no tenían pavimento y era tiempo de lluvia y un charco. Y cuando me asomo a la calle, Samuel estaba en el lodo.
lleno ya de lodo otra vez. Samuel, te dijimos que ya no te ensuciaras. Sabe que muchas veces vivimos igual. Dice el Señor: ya vosotros estáis limpios. Ya no fumes, ya no tomes, ya no andes de adúltero, ya deja esas malas palabras, esos malos pensamientos. Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves. Ya estás limpio. Verso 20, terminamos. Porque habéis sido comprados por precio. Por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? ¿En euros? La sangre de quien no tenía que morir por nosotros, pero era necesario. Si solo pensara en ese sacrificio, usted no viviría igual que antes. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos compromete a ya no vivir como vivíamos antes. Dice Corintios también: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, mire, en vuestro cuerpo. Y está hablando literalmente de nuestro cuerpo. ¿Sabe que se glorifica con nuestro cuerpo Dios? ¿Cómo tiene ese cuerpo? Si usted pensaba: es mi vida, es mi cuerpo, yo lo perforo, yo lo tatúo, yo lo visto, no, no es tu cuerpo. Fuiste comprado, ahora tienes un dueño. El segundo descuido fue la falta de cuidado en la santidad de nuestros hijos. Vigile. No, ya se saben cuidar. No, si los grandotes no nos cuidamos mucho, cuídelos. Ningún hijo debería tener su celular con contraseñas. Los tiene bloqueados en las fotos, en el audio. Todo hijo debería darle el celular a su padre y su padre poder checar qué tiene ahí. Todo esposo debería darle el celular a su esposa y decir: checa lo que hay ahí. Toda esposa debería tener acceso, el esposo, a su teléfono. Nada de que respeta mi intimidad, mi espacio, mi vida privada. No hay vida privada, hermanos. Y a veces, mire, si un hijo hace eso, haga ese ejercicio, algo esconde ahí. Yo nomás llego de repente con los jóvenes y les quito el teléfono: presta. Y lo agarro con todas mis fuerzas y le digo: desbloquéalo. No, pastor, ¿qué hay aquí? Pastor, ten tu mugrero. Seguramente algo esconde. Y les digo: estoy tratando de cuidarte, de león rugiente. Estoy tratando de cuidarte, que no te pierdas. Pero nos llevamos cada chasco, hermanos. Es un dolor para nosotros perder a nuestros hijos, perder las ovejas. La escasa palabra de Dios nos lleva a perder nuestra siguiente generación. La falta de cuidado y de vigilancia sobre la santidad de nuestros hijos nos lleva a perder nuestra siguiente generación. Tercero, la falta de seriedad en las cosas de Dios. El arca la tenían como un amuleto. Léalo, eso lo va a encontrar en el capítulo 4 del 1 al 11. Fueron, rescataron el arca y dijeron: ahora sí vamos a ganar, y que pierden otra vez. ¿Sabe que no se juega con la presencia de Dios? Lo dejaremos para otra ocasión, ¿verdad? Pero estúdielo, ahí está en 1 Samuel 4. El descuido. Usted ve que sus hijos vienen y entran y salen y no aprenden nada. Ellos están jugando con estas cosas, están cumpliendo nomás con usted. No permita eso, se pongan serios. Vamos a orar, por favor. Gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad de poder esta mañana estar en su casa, aprender de su palabra.